días, hermanos. Un saludo cordial a todos los hermanos que están conectados. Y también muchas gracias a las personas que nos han brindado ese hermoso coro y también a los niños, por supuesto. Bueno, comencemos de inmediato para aprovechar el tiempo. Vamos a continuar entonces con el tema primero. Vamos a continuar con lo mismo, porque Dios nos tiene preparado algunas cositas y con mucha humildad y con mucho respeto, por supuesto, lo estamos entregando. Yo me emociono a veces cuando leo la Biblia, leo los folletos, estudio temas y cada vez sé que nada sé. Y es hermoso el sentido o bien el propósito de Dios, que lo conozcamos cada día más. Como decía Jesucristo, yo he venido a revelar al Padre, a que conozcamos al Padre. Y eso es emocionante, porque el conocimiento de Dios es infinito. Cada día que uno conoce y comprende más, entiende que nada sabe. Bueno, hoy día el tema que yo les traigo es el siguiente, y que me ha hecho pensar mucho con respecto a este tema, ¿ya? Y el tema es, ¿por qué el hombre está aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Tiene que haber un sentido, ¿ya? Bueno, en primer lugar, hay varios puntos de vista, ¿ya? Y por supuesto, dicen que la tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Y durante varios cientos de millones de años, la superficie del planeta fue casi, con toda seguridad, demasiado caliente. Además, estaba bombardeada por cometas, asteroides, como para ser hospedada o hospitalitaria, o un buen ambiente para cualquier tipo de forma de vida. Unos 1.000 millones de años después, la vida no solo existía, sino que dejaba constancia de su presencia en forma de esteras microbianas y fosilizadas. Es un punto de vista, por supuesto, científico. Ya, la vida en la Tierra, según ellos, comenzó al menos 3,5 mil millones de años, con organismos unicelulares, evolucionando a partir de condiciones planetarias específicas y la formación de moléculas orgánicas en océanos primitivos. Esa es la explicación humana. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de la vida en la Tierra? ¿Ya? Bueno, hay 3 teorías que lo explican, según algunos científicos, como Kyren, Mulvaney. Esta información la extrajimos del 2024. ¿Ya? Bueno, unos 1.000 millones de años después, la vida no solo existía, sino que dejaba constancia de su presencia en forma de esteras microbianas fosilizadas, en forma de fósil, pequeñas moléculas. ¿Ya? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo surgió la vida? A partir de la no vida, en el transcurso de 500 millones de años, ¿cómo es esto? Que de la no vida partió la vida. Bueno, hay 3 teorías que explican esto. Vamos a verlas así someramente, para que sepamos que hay información exterior que maneja el ser humano y ha buscado explicaciones. La primera es la chispa de un rayo. ¿Qué explican? ¿Cómo lo explican? Jim Klaver, catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Harvard, dice que las condiciones atmosféricas en la época que apareció la vida eran muy distintas a las actuales.
el químico también propuso que esta atmósfera primitiva podría ser muy eficiente en la fabricación de compuestos orgánicos, que podrían ser el precursor de la vida. Otra teoría dice que las sustancias traídas a la Tierra desde el espacio, propone eso, que según esta teoría, los aminoácidos, así como algunos de los demás componentes básicos de la vida, como el carbono, el agua, podrían haber llegado a la Tierra desde el espacio exterior. Se ha descubierto hoy que los cometas, meteoros, algunas de los componentes orgánicos de vida y que su bombardeo de la Tierra pudo aumentar la disponibilidad de aminoácidos. Por eso colocan mucho atención los científicos cuando dice se acerca un meteoro a la Tierra. Piensan, qué sé yo, que podrían descubrir algún vestigio de vida inicial. Ya incluso han proyectado algunos proyectiles, algunos cohetes que salgan al espacio y se posen ahí en esos meteoros o cometas que pasan cerca de la Tierra para poder extraer algún grano, algún material para poder revisarlo y ver si hay algo de vida, algún componente, algún aminoácido, una pequeña molécula que dé vestigios de vida. Otra teoría dice que en las profundidades del océano fue posible la vida. Otra teoría postula que la vida puede haber comenzado en las profundidades del océano, alrededor de los respiraderos hidrotermales del fondo marino. Shostak argumenta que es mucho más probable que la vida comenzara en las profundidades oceánicas es que se estableciera en la superficie, probablemente en estanques poco profundos o en un entorno de tipo de aguas termales. Es posible que todo fuera, al final comentan, como un juego de dados, ¿ya? Lo considera este científico Clivers, o sea, como al azar. Hubo unos componentes, se combinaron ahí y por azar, de repente, surgió la vida. Eso es lo que nos enseña la humanidad, el mundo científico. Trata de buscar explicaciones, cómo surgió la vida. Ustedes pueden estudiar y revisar todo tipo de información, los estudiantes también. Esto le enseñan en las escuelas, pero no enseñan de Dios. Entonces preguntémonos, ¿la religión es capaz de explicar el origen de la vida? También es una pregunta válida. ¿Ya? Primero, ¿por qué hay tantas religiones diferentes? Es una pregunta válida. ¿Ya? Tenemos muchas religiones. Tenemos el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el hinduismo, el islamismo y el cristianismo, en todas sus diversas sectas y denominaciones. Ahí tenemos un cuadro que nos refleja la cantidad de religiones que hay en el mundo, repartidas entre los 8.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra. ¿Dónde podemos encontrar la autoridad absoluta que nos identifica a la verdadera religión y a la única iglesia original de la religión cristiana? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Es que acaso no hay ninguna religión que sea la auténtica? Es una pregunta que debemos hacernos, cuestionarnos. ¿Ya? La religión es generalmente considerada como la adoración o culto a un creador o a un ser sobrenatural, aunque algunas religiones orientales son básicamente filosofía de vida. ¿Dónde podemos encontrar entonces la autoridad absoluta
que nos identifica a la verdadera religión y a la única iglesia original de la religión cristiana. ¿Es que acaso no hay ninguna religión que sea auténtica? ¿Por qué la mayoría de la gente cree las cosas que cree? Son preguntas válidas. Un comentario que hace el filósofo C.E. Eger dice con razón que no muy pocas personas se han detenido alguna vez a pensar por qué sustentan las creencias que profesan y cómo fue que llegaron a profesarlas. Muchas veces he dicho que la gente en su mayoría cree las cosas que repetidamente ha oído o leído o la que ha sido enseñada. Negligentemente casi todas las personas dan por sentado sin discutirlas y sin pruebas que esas cosas son ciertas. Ahora, ¿estamos en la verdadera iglesia? Es una pregunta que es válida. Tenemos que tener un pensamiento crítico frente a esto, ¿ya? Y para eso estamos aquí, para aprender, para cuestionar, para consultarle a Dios. Aquí, como estudiantes de las Escrituras, porque aparte de somos discípulos, creyentes, somos estudiantes de las Escrituras, ¿verdad? Tenemos que ser estudiantes. Esto debe ser como un seminario, como una sala de clases donde estamos aprendiendo. Como estudiantes de las Escrituras debemos saber por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Debemos echar mano a eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Viene de paseo? ¿Viene para pasar un rato bien? ¿O porque sí nomás? ¿Por qué asistimos cada sábado y estamos en la iglesia? Tiene que tener sentido lo que estamos haciendo. Tenemos muchos contenidos que tenemos que conocer y comprender. Y tenemos años por delante para descubrir estos conocimientos, además de comprenderlos. Una cosa es conocerlos y otra cosa también es comprenderlos. Pero más exigente es aplicarlo. Permítame repetirlo. Una cosa es conocer. Otra es comprender. Y otra es aplicarlo. Me recuerdo un libro de filosofía pedagógica y decía que los cambios en la sociedad son lentos, muy lentos. Decía que para conocer un nuevo contenido, para conocer y comprender cómo es la educación, decía que tienen que pasar 50 años. Para poder comprenderlo, tienen que pasar otros 50 años. Y para poder aplicarlo, otros 50 años. Por eso ustedes pueden ver y comprender por qué la educación, en nuestro país por lo menos, es tan lenta en los cambios. Si ustedes se remontan en 1800, van a encontrar que la enseñanza es igual que en esos años. No ha cambiado. Dicen que hay cambios, pero no hay cambios, porque demora. Aquí nosotros, con el Espíritu Santo de Dios, con su ayuda, podemos nosotros conocer, comprender y obviamente con su ayuda y su esfuerzo personal y su disponibilidad, podemos aplicarlo. Podemos aplicarlo. Primera pregunta entonces que vamos a revisar en este día. ¿Quién es Dios y qué es Dios? Es una pregunta muy válida para cada uno de nosotros. ¿Qué es Dios? ¿Y quién es Dios? Parece increíble, pero lo cierto es que las religiones de este mundo no saben realmente
qué es Dios, ni qué es. Y cómo se puede adorar a algo que no se conoce. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede ser eso? Adorar algo que no se conoce, no se entiende. Sin embargo, la religión es la adoración o culto a Dios. La única explicación está en el hecho de que la misma Biblia nos revela que todas las naciones de este mundo han sido engañadas. Han sido engañadas. En Apocalipsis, fíjense en esto, 12:9 dice lo siguiente: el dragón, esa serpiente antigua llamada también Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Eso es una verdad. Que engaña al mundo entero, fue lanzado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Con sus ángeles. En Hechos 17-18, ¿ya? Vamos a revisarlo luego. Existe solamente una religión que ni es ni católica ni protestante que realmente sabe qué es Dios y qué es. La ciencia moderna no sabe qué es Dios. Trata de entender, habla de la materia, de la no materia. Y las instituciones también universitarias tampoco saben qué es Dios. Aquí tenemos un discurso que dio Pablo en Hechos 17-18. Dice lo siguiente. Le preguntaron qué creía él, qué cosa pensaba, que nos explique, vamos. Estaba frente a los sabios de ese tiempo, los científicos de ese tiempo, los epicúreos y estoicos, que eran la crème de la crème de ese tiempo. Por lo tanto, dice ahí en Hechos 17-18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué decían entre ellos? ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Qué cosa? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque obviamente los sabios de ese tiempo y la gente tenía dioses para todo, para la comida, para la calle, para una y mil cosas. Dioses para una cosa, para otra, todo era un dios. Parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este es un relato vivido por Pablo. Los estoicos, por supuesto, eran gente virtuosa y que vivían según la naturaleza. Los epicúreos se centraban en el dolor y busca del placer natural y necesario. ¿Pero qué es Dios? Es una pregunta válida que debemos nosotros tratar de conocer y comprender. La creación es la prueba básica de la existencia de Dios. Si usted me pregunta, yo les tengo que responder, vean la creación. Ella da testimonio de lo que es Dios. Miremos esa maravilla que gira y no hay hilo que la sostenga. Pero esos atenienses, estoicos y epicúreos ni siquiera sabían eso. O quizás tampoco lo saben los fieles de muchas religiones de hoy en día. Que la creación da testimonio de Dios. Miren la creación. Disfrutemos por un momento y díganme, ¿fue casualidad esto? ¿O esto? ¿O esta maravilla de lagos, ríos,
¿Fue casual? Estas cataratas hermosas, bellas, que uno se deleita, este río maravilloso y esta selva tropical. ¿Fue casual? ¿Hay algún planeta en el universo que nosotros hayamos conocido que es igual a esto? Miren esta maravilla, esta ingeniería que usa este colibrí para extraer su comida de una flor. Flota en el aire, sus alas maravillosas rápidamente florecen, ¿ya? Giran de una manera extraordinaria y se mantiene como verdadero helicóptero, que es lo que podemos hacer semejante a un colibrí. Y esta maravilla, ¿no les parece hermoso? Esos colores hermosos, esa ternura que muestra y también su fiereza. O esta maravilla de este animal que está disfrutando de una planta. O esta maravilla también de pequeños animalitos domésticos que los tenemos en nuestros hogares. Miren esta otra maravilla. ¿Cómo no vamos a decir que fue casual? ¿Podemos decirlo? ¿No se refleja Dios en esa maravilla? ¿O en esta fuerza de estos animales, la potencia que tienen? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Qué es Dios y quién es Dios y qué es Dios? Podemos decir que es el ser que lo creó todo. Lo creó todo. Pero necesitamos una comprensión más específica, más concreta. Esta respuesta no es más que un punto de partida, por supuesto. Estamos partiendo recién para conocer más a Dios. La respuesta no solo la tiene la única y original iglesia, que Cristo la fundó en el año 31. De ahí parte. ¿La humanidad puede llegar al verdadero conocimiento de esta verdad? ¿Puede? Dios mismo en la Biblia, es la Biblia, la que tenemos y usamos, nos revela el lenguaje en un lenguaje muy claro. Sin embargo, no hay libro que haya sido más retorcido y distorsionado por las interpretaciones humanas en la Biblia. Autoridad suprema y única de toda verdad. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo es que Dios quiso revelarse y manifestarse a sí mismo? Este es un tema importante. Dios quiso revelarse y darse a conocer al hombre, pero no así de repente, porque en primer lugar sería tremendo conocer a Dios y, como dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pero no se puede hacer eso. Ahora entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo es que Dios quiso revelarse y manifestarse a sí mismo? ¿Ya? Y se manifestó. Fíjense que es interesante saber lo que nos dice la Biblia. ¿Ya? Y si queremos seguir la secuencia temporal, lo más probable es que pensemos que el verdadero y principal relato bíblico se encuentra en el primer versículo de Génesis. Sin embargo, no es así. ¿Ya? La secuencia temporal comienza en el Nuevo Testamento, en los 3 primeros versículos del Evangelio de Juan. De ahí parte. Si queremos comprender bien la Biblia, debemos entender eso. Y vamos a ir poco a poco desarrollando este tema para poder comprenderlo. Veamos qué nos dice Juan 1:1. Ustedes lo saben de memoria,
pero yo se lo he traído acá, que quiero que lo revisemos, lo analicemos, lo mastiquemos. Dice, en el principio era el verbo, yo lo subrayé ahí, y el verbo era con Dios, o sea, estaba el verbo y estaba Dios, y el verbo era Dios. Quizás sea complicado, pero así lo dice la Escritura. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta escritura hay que, por supuesto, como dije recién, masticarla muchas veces para profundizar su verdadero significado y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comprenderla mucho más. No crea que es fácil. No crea que es fácil, porque por lo menos yo, desde que ingresé a la iglesia, comprendí esto y todavía sigo pensando en esta escritura. Debemos memorizarla, tenerla presente. Y cada vez que Dios nos revela algo, volvamos a esa escritura. El verbo era un personaje y Dios es otro personaje. Son dos distintos. Y el verbo era un personaje distinto de Dios, como podemos ver en el versículo 14. Vayamos, si quieren, su Biblia, o bien se los voy a nombrar para que ustedes lo revisen. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Por lo tanto, si aquel verbo fue hecho carne y es Dios, ¿quién estaba a cargo entonces de todo el universo? Tenemos dos personajes. ¿Se comprende? El verbo se convirtió en Jesucristo. La palabra verbo es una traducción del original griego logo, que significa palabra o vocero. ¿Ya? Palabra o vocero. ¿Ya? Y esto es importante, que Jesucristo es el verbo, es la palabra. Declaración importante aquí en Primera Colosenses 1:16. Dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, en el verbo, en la palabra, las que están en los cielos. Hemos visto nosotros fotos maravillosas del espacio con estos lentes, telescopios. Podemos ver la maravilla del universo y miren más allá, miran más allá y encuentran más planetas, universos, galaxias que no terminan de comprender el hombre cómo fueron creadas. Las cosas que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, en el cielo vamos a encontrar cosas invisibles que luego se hacen visibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy hay naves que han ido a las profundidades del océano y dicen, ¿qué pasa aquí? Porque hay vida aquí en las profundidades. Y encontramos vida, peces, órganos vivientes, incluso con luz propia. Investigue, vea y compréndalo bajo esa mirada cuando usted encuentre una noticia así.
Fíjese lo que dice Salmos 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra, el verbo, Jesucristo, que es la palabra. ¿Se dan cuenta ustedes que de repente hay personas con mucha labia que construyen un mundo de cartas? Construyen un mundo que uno dice, hoy debe ser cierto. Esa habilidad, esa cualidad de construir, imaginar historias o realidades que según ellos es así, y creemos que es así, y lo hacen con la palabra. Pero es una cualidad de Dios nomás, que está reflejada en el hombre. Pero el verdadero verbo, Él usó la palabra y fue hecho. Y existió, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos pues dos personajes y ambos son Dios. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. Dios. Eso dice la Biblia en Génesis. ¿Ya? Este tema es interesante que lo tengamos claro. La palabra Dios es una traducción del hebreo Elohim, un sustantivo uniplural, como son los nombres de familia, iglesia, ejército, etc. El sentido de esa palabra es Elohim. Por lo tanto, cuando se habla de Dios, dice que son muchos. Estos nombres colectivos indican que dos o más individuos o componentes forman un todo. En otras palabras, no se trata de dos dioses, sino que un solo Dios formado por más de un personaje. Puede ser complicado, pero a medida que vayamos digiriendo y conociendo, vamos a ir comprendiendo la naturaleza de Dios. ¿Ya? Muchos quizás de nosotros, o ustedes mismos quizás, vienen de iglesias evangélicas que hablan, o católicas que hablan de la Trinidad. Pero es un error garrafar eso. En toda la Biblia se ha manifestado Dios, dos personajes. Ya leímos 1 de Juan 1:1. Elohim. Elohim, por supuesto, hablábamos de Dios, pero también aparece el término de Yahweh y Elohim. No hay en la lengua española una palabra que sirva para traducirla exactamente como Yahweh, o a veces escrito Jehová o Yahvé, que significa el que existe por sí mismo, el ser creador que vive eternamente. Hay algunas versiones que en lugar de Jehová se le traduce el eterno. Y aquí tenemos varios nombres que tiene el verbo. Yahweh, Yahvé, Jehová, el eterno, el Señor, el verbo, Jesucristo, o bien Cristo. Todos estos nombres son del mismo personaje, Jesucristo. Jesucristo. Y es bueno tenerlo presente para poder comprender las Escrituras cuando vayamos a leer, especialmente en el Antiguo Testamento. Bueno, sigamos. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios y qué es Dios? Vamos a ver el primer punto. ¿Quién fue el Dios del Antiguo Testamento? Vamos a trabajar, vamos a apuntar y a analizar este punto que es muy interesante. Todo lo anterior nos lleva a un punto importantísimo para la comprensión
de quién es Dios y qué es Dios. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es aquel a quien Jesús oraba, llamado Padre. Pero muchos pasajes del Nuevo Testamento que contienen citas del Antiguo Testamento demuestran que la persona de la deidad, nacida como Cristo en carne humana, fue Yahweh del Antiguo Testamento, el verbo del Evangelio de Juan. Jesús vino a este mundo, entre otros fines, para revelarnos al Padre, para revelarnos qué es el Padre, quién es el Padre. La nación israelita del Antiguo Testamento solo conoció a una persona de la deidad, aunque las Escrituras contienen el sustantivo colectivo de Elohim. Para los israelitas, sin embargo, Dios era básicamente concebido no solo como un solo Dios, sino también como una sola persona. Por eso les cuesta a los israelitas comprender y entender y aceptar a Jesucristo como Dios. Les cuesta mucho. Hasta el día de hoy están cegados. Es que los israelitas en general no sabían nada acerca de Dios, es decir, de la persona a quien Jesús oraba y que Él vino a revelarnos. Pero hay otro punto que debemos considerar. Dios solamente se convirtió en Padre de la familia de Dios cuando Cristo fue concebido y nació como ser humano. Y puede convertirse en nuestro Padre, por supuesto, ahora en el cielo cuando nosotros seamos engendrados por el Espíritu Santo. Este tema es importante porque antes de que Cristo llegara no había Padre, sino que solamente cuando Cristo nació, ahí recién Dios se convirtió en Padre, Padre de Jesucristo. Fue concebido. En el Nuevo Testamento aparece que se nombra a Jesucristo como el unigénito, y después el primogénito. Y es interesante analizar, ustedes lo harán en otra oportunidad, y van a ver ese tema. Se puede convertir también en nuestro Padre Celestial. En Génesis 1:26 dice Elohim. Vayamos a la Escritura. En Génesis 1:26. Acompáñenme allá. A ver si podemos ver la Biblia. 1:26. Dice lo siguiente: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nótense el plural. Todos conocemos, ¿ya? Lo que estoy hablando, plural. Singular es uno, plural es más que uno. Dice hagamos. No dice yo hago, hagamos, plural. También en Génesis 2, un poquito más adelante, 2 y 3, dice lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios en el día séptimo y lo santificó, porque en el séptimo día, en el séptimo de toda la y él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y acabó Elohim, Dios Elohim, en ese séptimo día. Elohim acabó la obra.
Luego leemos en el versículo 4 que dice lo siguiente, en el mismo versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Que nos declara abiertamente que estos son los orígenes. ¿Ya? Los científicos buscan una explicación del origen de la vida, cómo comenzó, qué pasó, qué sucedió, pero la Biblia nos revela acá, no yo estoy leyendo lo que ahí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Voy a regresar un poquito. Dice, el día en que Jehová Dios, voy a reemplazar estas dos palabras, Jesucristo y el Padre, Jehová y Dios Padre, hizo los cielos y la tierra. Fue por el verbo, en el hebreo Yahweh o Yahvé, que la tierra y los cielos fueron creados, como dice en el Nuevo Testamento. Fue por Jesucristo que Dios creó todas las cosas, como dice en Colosenses 1:15, vayamos allá. No se los traje transparencia para que acudan a sus Biblias y puedan disfrutar de conocer y comprender estos versículos de primera mano. Colosenses 1:15, que está después de Efesios y Filipenses. Dice, Él es la imagen de Dios invisible. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cosas visibles e invisibles. Todas las cosas que vimos en el universo, todas las fuerzas. Por ejemplo, usted ve la fuerza de gravedad, invisible. La fuerza atómica que tiene el átomo de uranio, no la ve, pero está ahí. Las cosas invisibles, también las creó Dios. Pasemos a otra pregunta, a la pregunta 2. Dios tiene configuración y forma. No es una nebulosa extraña, rara. Dios tiene configuración y forma. Dios nos revela que Él está compuesto de espíritu. En Juan 4:24 nos declara ahí qué es Dios, cómo es Dios. Juan 4:24 nos dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este concepto es importante que lo entienda y que lo comprendamos muy bien. Dios es el Padre es espíritu. Jesucristo hoy es espíritu y también es carne. Y hay una diferencia ahí. Y después vamos a comprender por qué Cristo tuvo que transformarse o venir y revelarse y nacer de nuevo, nacer de la carne para después transformarse. Es importante para nuestro camino que vamos hacia Dios. Y el Espíritu es invisible para los ojos humanos, a menos que se manifieste en forma sobrenatural. ¿Se recuerdan cuando Moisés, ya? Jesucristo se manifestó, Yahvé se manifestó
con Moisés. Moisés tuvo que taparse la cara y Dios pasó. En forma de viento, fuego, porque no podía verlo. Es una manifestación. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dijo Jesús a sus discípulos en Juan 5:37. Nunca hemos visto nosotros a Dios. Ni Moisés, ninguno de los grandes profetas ha visto a Dios. Y en el mismo Evangelio, en Juan 14, Juan 14:8. Dice lo siguiente. No crean que los discípulos creían totalmente en Jesucristo. Hay algunos que dudaban, tenían un pensamiento crítico, porque Cristo hablaba, ellos veían, pero de repente venía la duda, como nos viene a nosotros también, por supuesto. Y Felipe aquí dice, Felipe en el versículo, en Juan 14:8, dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, Maestro, o Jesucristo, o amigo, no sé cómo le nombraba, pero aquí Juan dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos y nos va a bastar. Vamos a creer todo lo que tú nos digas. Muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Padre, si los ojos humanos pudieran verlo, se vería como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? No como lo presentan los artistas, ¿ya? Para empezar diremos que no llevaba pelo largo, blanco, ¿no? Dice en 1 Corintios 11:14, 1 Corintios 11:14, dice lo siguiente: la naturaleza misma nos enseña que el varón él es deshonroso delante dejarse crecer el cabello. Dice que es deshonroso. Por lo tanto, Dios no tiene pelo largo, como algunos lo asemejan. Blanco, largo, no. Jesús se veía como los otros judíos de su época. Entonces, residentes de Judeas, de otro modo no hubieran sido necesaria que los sacerdotes pagaran a Judas Iscariote para que lo identificara, porque los sacerdotes no podían distinguir quién era Jesús, cómo era. Entonces le pagaron a Judas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo Judas? Al que yo bese, ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando fueron a detenerle. Ya vimos entonces que además en Génesis nos dice que Elohim, Dios Elohim, quiso hacer al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, usted y yo nos parecemos a Dios. En la Biblia, Dios es descrito como un ser que tiene ojos. ¿Usted tiene ojos? Sí, tiene ojos. Oídos, nariz, boca, cabello, brazos, piernas, dedos. Como dice la Escritura, quiso hacer al hombre a su imagen. No hizo un clon. Entendamos ese concepto. No es un clon. Nosotros no somos un clon de Dios. No. Solamente nos hizo a su imagen
y semejanza. Por lo tanto, Dios tiene todos esos atributos que usted tiene también. Y Jesús era la imagen expresa de la persona del Padre. Como dice en Hebreo 1, 2. Vayamos a Hebreos 1. Esta es una revelación muy clara. Dice lo siguiente en Hebreos 1, 2. 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, la gloria de Dios se reflejó en Jesucristo, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es Dios, así es Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la sustancia misma. Por lo tanto, si vieron a Jesús, vieron al Padre. Ellos querían que se mostraran al Padre, ¿ya? Con todo el inmenso poder, pero nosotros no estamos capacitados para eso, no estamos capacitados. Podemos ver una pequeña parte nomás. Por eso Cristo tuvo que venir y transformarse y estar con nosotros y explicarnos estas cosas. Nos hizo carne. Y tiene alguna razón. Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a profundizar. ¿Por qué razón nos hizo carne? Nos hizo esta carne que se pudre, se marchita, se acaba y tenemos un periodo corto de vida. Por algo hizo. Y esa razón la vamos a ir descubriendo poco a poco. Pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una pregunta válida que debemos hacernos y debemos cuestionarnos, y debemos revisar la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Veamos entonces. Si el Espíritu Santo no es una persona, por supuesto, ¿qué es lo que la Biblia nos revela al respecto? La mente carnal y natural del hombre simplemente no puede lograr una comprensión correcta del Espíritu. El Espíritu no es materia, no es materia. La palabra hebrea de Espíritu dice que es ruach y la palabra griega es pneuma. Son a menudo traducidas como aire, viento, aliento. Simplemente porque estos conceptos físicos tal vez sean lo más que se acerquen desde el punto de vista de la mente humana al concepto de espíritu. No podemos comprender en sí qué es el espíritu, pero el concepto que se acerca es como viento, ¿ya? Un poder que emerge, un aliento, ¿ya? No conocemos todo ahora, pero ya vamos a comprenderlo. Un poquito nomás sabemos qué es el Espíritu, pero ya vamos a comprenderlo. El Espíritu Santo es el Espíritu que emana de Dios y de Cristo en todas partes del universo. A través de su Espíritu Santo, Dios se proyecta a sí mismo en espíritu y en cualquier parte del universo. Sin embargo, tanto Dios como Cristo tiene configuración y forma, lo mismo que el hombre, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es muchas cosas. Es la vida misma del Dios inmortal. Y al penetrar en un hombre lo engendra con vida divina, con vida eterna. El Espíritu Santo es también el poder de Dios. De modo que cuando Cristo habla,
queda hecho lo que Él quiere. Emana de Cristo el poder de la creación. Es el poder del cual creó los cielos y la tierra, toda la inmensa vastedad del universo. El Espíritu, al penetrar en el hombre como un don de Dios, abre nuestra mente a la comprensión del conocimiento espiritual, inaccesible para la mente humana. No podemos comprender nosotros las profundidades de Dios, no lo entendemos, a menos que pidamos que Dios nos revele por medio de su Espíritu. Vamos a comprender las verdades de Dios. Dios nos va a revelar la verdad cuando tengamos el Espíritu, porque el Espíritu nos va a enseñar. El Espíritu Santo es el amor de Dios, derramado, como dice la Escritura, en nuestros corazones. Es la fe de Cristo que puede serles transmitido a los hijos engendrados por Dios. Es el poder de Dios que nos permite vencer a Satanás y al pecado. Bueno, hablemos un poquito más de la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios. Fíjense que David, meditando sobre esto, porque David fue un hombre como nosotros, imperfecto, con duda, pero, como dice ahí, él pensaba, meditaba, leía las Escrituras y meditaba. ¿Qué dijo? Él habla sobre la insignificancia del hombre, comparando con la grandeza divina. En Salmos 8:3, Salmos 8:3 dice lo siguiente. Salmos 8, versículo 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Como ustedes también pueden salir al lago, mirar y ver la grandeza de la naturaleza. Y pueden decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Que se acuerde de nosotros. ¿Qué somos nosotros? El profeta Isaías fue inspirado para que escribiera en Isaías 40, vayamos allá, Isaías 40, 12 y 13. Isaías 40, 12 y 13. Dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en el Dios habla hoy. Dice lo siguiente, 12. ¿Quién ha medido el océano con la palma de su mano? Con la palma de su mano. ¿O calculado con los dedos la extensión del cielo? Con los dedos. He visto por ahí en algunos videos que estos son, creo, 30 centímetros. Esto es 1 centímetro, el ancho, ¿ya? Estos son como 4 o 5 centímetros. Dios mide las cosas con su mano, tiene una medida, ¿ya? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? ¿O ha pesado en balanza las colinas y las montañas? Unos niños se pueden jugar con arena y echan un poquito, otro poquito, y quizás más de alguno quiere contar los granos de ese montoncito que tiene. Imagínense contar todos los granos de todas las playas. Es imposible, pero Dios puede hacerlo. O miramos una montaña inmensa que nos abruma. ¡Qué inmenso!, dicen ustedes. ¿Cuánto pesará? ¿Sabemos? Bueno, Dios sabe. Dios lo sabe.
Versículo 13. ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién? ¿Quién le ha dado instrucciones a Dios? Y más adelante Dios es citado como diciendo estas palabras en el versículo 24, más abajo de Isaías. De Isaías 40. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Con quién lo podemos comparar? Porque el ser humano es propio a comparar las cosas, comparar las personas con las personas, comparar la naturaleza, los animales con otros animales. Decimos, ¿es parecido? Sí, se parece. ¿Es igual que? Bueno, nos pregunta aquí Dios, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? 26. Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo esto? Pregúntense. ¿Fue por una molécula, un aminoácido, una pequeña célula y empezó a desarrollarse? ¿Fue así? El que los distribuye uno por uno en toda, y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Dios, ¿saben que Dios tiene a cada sol, a cada estrella, tiene un nombre? Le puso un nombre, ¿sabe dónde está exactamente cada estrella, cada sol? Sin embargo, todavía hay muchos más que decir respecto a la comparación del hombre con Dios. Por eso es importante conocer y comprender a Dios, conocer su naturaleza, conocer lo que es Dios. Estamos desarrollando la introducción al primer punto, por supuesto. ¿Ya? Y hemos ido poco a poco avanzando. ¿Ya? No tenemos mucho tiempo, estamos ya en la hora, así que los invito para que otro día podamos revisar y profundizar sobre este tema. Tenemos más temas, me quedan 2, y ojalá que esto los haga pensar, los haga reflexionar, podamos, como dicen por ahí, masticar lo que hemos recibido y próximamente vamos a estar otra vez revisando otros elementos. Y quiero partir después con esta introducción que ustedes lo han pensado, lo han revisado, la naturaleza de qué es Dios y quién es Dios, ¿ya? Para que podamos revisarlo mejor. ¿Y quién es Dios del Antiguo Testamento? Que Dios tiene configuración y forma, ¿ya? Y el concepto, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Ya? Pueden revisar sus Biblias y ver sus apuntes para que podamos seguir con el punto B. Muy buenos días, hermanos. No sé si es tarde ya, pero que sea provechoso este pequeño, diríamos, almuerzo espiritual que hemos recibido hoy día. Muy buenos días, hermanos.